Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de el sufrimiento de la creación. El sufrimiento de la creación. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el sufrimiento de la creación. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Y el hermano Andrés Martínez. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, el tema de hoy, el sufrimiento de la creación. Y buscamos la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículos del 19 al 22. Romanos 8, del 19 al 22. Dice así la Escritura: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Amén. En esta noche queremos discutir este tema sobre el sufrimiento de la creación, porque hemos visto, ¿verdad?, que es un tema que prácticamente está abandonado en las discusiones bíblicas. Y es importante que veamos a la luz que nos dice el apóstol Pablo cuál es la situación de todo lo creado en esta época. La creación, según la Escritura, fue creada buena, todo era bueno. Pero como dice bien el apóstol Pablo y como nos dice el libro de Génesis, el pecado entra en una forma abrupta y quebranta el balance que existía en esa creación. Apareció la muerte, aparecieron los cardos, aparecieron los espinos, y por tal razón esa creación fue sumida a vanidad. Esa creación fue sumida a corrupción, como nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, a esclavitud. Y ahora mismo todavía somos testigos del sufrimiento de esa creación. ¿Y en qué forma nosotros podemos enumerar ese sufrimiento de la creación? Podemos empezar mencionando la deforestación que ocurre en muchas áreas del planeta. Hace unos años atrás yo estuve visitando Haití por unas misiones que habían allá. Hermanos, y Haití está totalmente deforestado. Es un país empobrecido no solamente por los sistemas económicos y políticos que hay allí, sino también empobrecido porque su ecología ha sido destruida por la deforestación. Nosotros vemos también crueldad contra los animales. Una crueldad que algunas veces es indescriptible. ¿Cómo es capaz el ser humano de destruir la vida sin ningún razón, que solamente gozar la muerte sin escrúpulos de un animal? Vemos cómo entidades, sistemas económicos contaminan el planeta, no importando dónde echan los desechos, no le importa. Vemos algunas veces una cacería desmedida para satisfacer unos deseos mitológicos. Por ejemplo, el rinoceronte
está siendo prácticamente desaparecido del planeta por quitarle los cuernos, porque hay una razón ahí de índole de energía sexual, un mito, un cuento de hadas. Como los tiburones están siendo pescados, cazados, sus aletas cortadas porque se hace un yo no sé qué brebaje con las aletas. Bueno, y así está la creación siendo destruida, experimentando un sufrimiento terrible. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El deseo de la creación es personificando, ¿verdad? Uh-huh. El apóstol Pablo hace una personificación de la creación, diciendo, esa creación que ha sido sumida en la autoridad desbalanceada y pecaminosa del hombre, esa creación gime por la libertad de los hijos de Dios. Es bueno señalar que desde el principio, cuando Dios le da instrucciones al hombre, una de las instrucciones que le da era que sojuzgara y se señoreara sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego cuando Noé, luego del diluvio, le dice que toda carne, ¿verdad?, y todo lo que se arrastra sobre la tierra servirá de alimento. Servirá de alimento. Pero también en las instrucciones que le da al pueblo de Israel en la tierra prometida, le dice que iba a haber un año de jubileo, un año en el que la tierra tiene que descansar. Y tenía que descansar. Cada 7 años. Cada 7 años. Y entonces, lo que no vemos dentro de los sistemas actuales. O sea, no se da descansar la tierra. Descanso, no, es un saqueo lo que tiene. Una explotación continua. Algunas veces por ejemplo, hay una práctica minera que se llama cielo abierto, ¿verdad? Hay varias prácticas mineras, pero una de las más costosas es la de los túneles, ¿verdad? Pero ¿dónde? Puede haber una protección ecológica, pero la que es de cielo abierto es hacer huecos gigantescos para sacar minerales y destruir. A ellos no les importa qué destruir. La deforestación del Amazonas, que es uno de los pulmones del mundo, es una cosa que no tiene nombre. El planeta sufre el pecado del ser humano. Por ejemplo, hermano, escuche bien. Los animales son llevados de país en país como trofeo de un grupo de personas pudientes económicamente. Y en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en otros países, se han encontrado animales en condiciones paupérrimas porque no es su hábitat. Por solamente cumplir los deseos de alguien que quiere tener un animal exótico, exponiendo ese animal a un sistema de vida que no le pertenece. Y muchas veces poniendo en peligro, porque el animal muchas veces se revela y entonces pone en peligro al mismo hombre. Exacto. Que lo está maltratando. O sea, me sacaste y todavía no quieres que yo me revele. Bueno, en una forma literal. Entre ellos, se han encontrado animales en fieras, en apartamentos en Nueva York. Y eso, hermanos, nos indica, nos muestra los pocos escrúpulos del ser humano para destruir la creación, el sufrimiento de la creación. En Puerto Rico, personas que abandonan animales, perros y gatos en las autopistas con la única intención de que cuando usted pone cuando usted pone un animal en una autopista, lo abandona en una autopista,
Me imagino no es que para que se convierta en un carro, ¿verdad? Ujú. Es para que un carro le pase por encima. O sea, el sufrimiento de la creación viene por el pecado del ser humano. Y nosotros como creyentes somos llamados a ser ejemplos, porque todo lo creado le pertenece a Dios y nosotros somos mayordomos de lo que Dios ha creado. En ese sentido, cuando la mayordomía de la creación falla de parte de los impíos, los cristianos estamos llamados a ser ejemplos y a llamar la atención. Las pruebas nucleares, escúcheme bien, yo quiero que usted entienda, por lo menos que yo, el reverendo Carlos Cruz Moya, no cree en el desarme, ¿oyó? Eso es hay que ser ignorante para creer en el desarme. El pecado del ser humano la Biblia dice que no va a haber paz para el impío, ¿oyó? Y el ser humano siempre está buscando la guerra. Y hay gente que definitivamente lo que quiere es que guerra. Y se intimidan con otros, lamentablemente, ¿verdad? Pero cuando los gobiernos, por mostrar sus molleritos, ¿verdad? Su poder, hacen pruebas nucleares en forma indiscriminada, afectan el sistema, la creación, destruyen la creación. Y eso es lo que la Biblia nos dice, que la creación fue sujeta a vanidad. Uh-huh. A vanidad. Y lo que nosotros tenemos, la vanidad del ser humano, que quiere mostrar su poderío, que quiere mostrar su control. Oiga, la esclavitud moderna, el tráfico humano. Hermanos, estamos frente a cosas, a hechos que afectan el desarrollo bíblico de lo que Dios ha creado. Es bueno mencionar, pastor, en principio, a lo mejor muchas veces pensamos que es la tierra la culpable, porque como humanos tendemos a echarle la culpa al otro. Mas, sin embargo, si vemos en Génesis 3:17, la segunda parte, maldita será la tierra por tu causa, porque el hombre fue quien pecó. El hombre es quien provocó toda esta situación que tenemos hoy día y la ha seguido manteniendo, porque seguimos viviendo el uno del otro y no como Dios mandó. Exacto. La historia está llena de todos esos actos. La historia está llena de todo lo que es capaz del ser humano en la destrucción del planeta. La historia está llena de lo que es capaz el ser humano, por su egoísmo y su vanidad, de someter a la creación a este sufrimiento. Bueno, las obras, algunas obras de cine ponen a los extraterrestres con la intención de destruir al hombre, porque es el primero, ¿verdad? El peligro, es el peligro de la humanidad. De la maldad, el precursor de la maldad. Aún dentro de la imaginación, ¿verdad? De Hollywood, aparece el ser humano como el peligro, ¿verdad? Sobre todas las cosas. No, y llama la atención que esos seres extraterrestres quieren sacar lo bueno que todavía le queda al planeta. Bueno, pero ¿qué tiene que hacer el cristiano frente a esto? Mira cómo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice en versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza, ¿verdad? El hombre sometió por su pecado a maldición al universo, ¿verdad? Cumpliendo el gran plan de Dios, pero sujeta a esperanza. Uh-huh. Porque dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y viene un día que todo esto va a ser renovado, pero en este transcurso no podemos entender
cómo cristianos pueden participar en arrojar basura. Desde sus carros, ¿verdad? En no ser personas que protejan lo que está ocurriendo en el planeta. Cristianos que no alcen su voz ante la deforestación. Cristianos que no alcen su voz ante la crueldad contra la creación. Cristianos que no levanten su voz contra la contaminación. Mire, lo que es Santiago de Chile, estaba oyendo también un nuevo reportaje de Lima, Perú, lo que es Pekín en China. Ciudades tan contaminadas, que ya hay alarmas para que la gente no salga y muera por la contaminación. No le importa al ser humano, porque la creación sufre y nosotros estamos llamados a proteger esa creación. La pesca indiscriminada que hubo por años, por no decir siglos, contra las ballenas, que prácticamente desaparecieron. Si no hubiera sido porque apareció el petróleo, pues las ballenas se usaba el aceite. Y todo, exacto. Si no, mire, las ballenas hubieran desaparecido. Y al ser humano no le importaba. No le importaba. Entonces el gobierno de Japón todavía insiste en la caza de ballenas. Y entonces usted ve cómo se busca que el gobierno de Japón deje esa práctica. Eso es contra de lo creado. Sí, que en medio de toda esta deforestación y explotación y saqueo de la creación, Dios tiene mediante la gracia común grupos y personas que se oponen, porque de lo contrario... No, perdóname. Esto es... Bueno, pero es que ahí está la historia. ¿Cuántas especies han desaparecido por la práctica indiscriminada del ser humano en la caza indebida? En la caza deportiva, en la caza mitológica. ¿En qué mente cabe que el cuerno de rinoceronte lo vaya a usar usted en algo, en el ámbito sexual? ¿En qué mente cabe? Pues en la mente de gente ignorante. Pastor, ¿cuánto hace que se escribió Romano? Y ya existía el problema. Ya existía el problema. No hemos aprendido. No hemos aprendido. Tengo aquí una pregunta del hermano Héctor López de Bayamón, que nos pregunta en cuántos idiomas fueron escritos la Sagrada Escritura. Bueno, hermano, 3 idiomas: hebreo, arameo y griego koiné. Y el griego koiné era el griego del pueblo. Así que esas fueron, por lo menos lo que se sabe es esos son los 3 idiomas, ¿verdad? Hermano Andrés, creo que tiene una preguntita por allá. Tengo una pregunta de Ramón Morales del pueblo de Caguas, que tiene un familiar que dice que Jesús era hijo de David. Y cuando dice hijo del hombre se refiere a David. No, creo que no. No, número 1, era hijo de David en el sentido que era descendiente, exactamente, era descendiente de David. Hijo de hombre era el título que tenía. Un título que venía del Antiguo Testamento. Ciertamente. Era un título mesiánico, que también se cree que era un título que hablaba de su humanidad, pero sobre eso era un título mesiánico. Cristo el hijo del hombre, ¿verdad? Y era hijo de David porque era descendiente de la casa de David. Aparte de que entre María y David hay un gran trecho. Claro. Sí, esa es la insinuación, sí, ¿verdad? Exacto. Tengo otra pregunta, unas declaraciones del hermano José Ramón Díaz Méndez de Caguas. Él pregunta que si los presbiterianos creemos en el arrebatamiento de su pueblo. Bueno, depende de lo que usted quiere llamar arrebatamiento. Porque nosotros creemos que hay un solo evento, la segunda venida. Y en esa segunda venida está el arrebatamiento y el fin de todo. Ahora, si usted cree que son 2 eventos separados, no lo creemos. O en el rapto, que no, en eso no. No, porque nosotros creemos que el rapto o el arrebatamiento ocurre con la segunda venida. Claro. Un solo evento. 2 eventos separados es un invento de última hora. También dice que las iglesias evangélicas no están predicando la verdad. Bueno, depende de qué iglesia evangélica, ¿verdad? ¿A qué iglesia? Sí, porque a qué se refiere, ¿verdad? El Señor viene a buscar el que está
viviendo en santidad. Pues claro que sí, pero la santidad bíblica, no la santidad que se inventa el Evangelio de obras. ¿Oyó? Es la santidad que dice la Biblia, no el que se inventaron por ahí de Evangelio de obras, que cambia según los tiempos. Claro. Porque hace 40 años las mujeres usaban pantalones y era pecado, ahora no. Así que yo no entiendo eso, santidad que cambia. Antes se pintaban, ahora no. Pues, imagínense, antes era pecado y ahora no. Y antes había la caja del diablo. Y ahora no, y ahora no es. Ahora tienen hasta satélites. Exacto. Así que tener dos tipos de santidades así que cambia según los tiempos. Y la última es que por qué usted, me imagino que se refiere a mí, que porque usted no predica de apostasía. Pues hermano, debe ser la primera vez que oye el programa, porque es uno de los temas que más se discute aquí. Directa e indirectamente. Tengo una anónima de Ponce que va a pasar con la moneda americana, que tiene un símbolo religioso en referencia a la noticia religiosa que se leyó. Bueno, si se refiere en God we trust, en Dios confiamos, pues se va a quedar, eso se va a quedar, hermana. Pero póngale que no se quede. Y yo me conformo con la Biblia. Eso es, mire, me imagino que se refiere a eso, in God we trust. Porque si se refiere, escuche bien, en los billetes de $1, que tiene un triángulo y tiene el ojo, sí, que son símbolos masones. Yo no sé qué va a pasar con eso. Yo solamente sé que si hay otro símbolo cristiano o ¿verdad? Religioso en la moneda, in God we trust, eso fue por influencia cristiana, definitivamente. Y que yo sepa, sigue en la moneda. Y quiero que sepa que si está o no está, la moneda va a valer lo que diga el mercado, independientemente de que diga in God we trust, soy yo. Eso tiene que estar claro. Continuando con el tema del sufrimiento de la creación, tampoco nosotros podemos caer, y esto es muy importante, en la trampa de otros movimientos. Y son las trampas de aquellos que quieren conservar el planeta Tierra a costa de la vida del ser humano, que es el otro extremo, ¿yo? Y eso tampoco lo dice la Biblia. La Biblia dice que el hombre fue llamado, como leyó el hermano Andrés, a gobernar el planeta. Lo que pasa es que tiene que gobernarlo como inteligentemente, bajo ningunos intereses que dañen el planeta. Tiene que gobernarlo para vivir de él, pero al mismo tiempo renovarlo. Permitir la renovación del mismo, claro. Claro, porque así mismo sigue viviendo del planeta. No, porque acaban con los alimentos y entonces exacto, vamos a comer billetes. Exacto. Exacto. Por ejemplo... el billete es los que lo tienen. Oh, definitivamente. Porque mira, por ejemplo, el maíz se está utilizando ahora para combustible. Etanol, creo que es etanol. Y ya ha habido una alerta de los movimientos mundiales de alimentos que si se sigue utilizando el maíz para el etanol, va entonces a afectar el suministro del maíz para el planeta Tierra, para los seres humanos. Y entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado, porque el maíz es un alimento básico en muchas áreas del planeta. Y se lo usamos para combustible, los grandes intereses, ¿verdad? Que son, ¿qué? Desmedidos, ¿verdad? Pues acaban con el maíz. Acaban con el maíz. Y si no, lo único que siembran es maíz. Y no, exacto. Entonces abandonan otros frutos. Otros frutos, sí. Abandonan otras hortalizas. Y no hay un balance donde en la mesa. También aquellos que acaparan alimentos, ¿verdad? Y afectan la alimentación del planeta. Aún a costa de otros países o sectores que carecen de esos alimentos y no les llegan porque los tienen acaparados. Destruyen áreas que son para la agricultura importantes. Sí, señor. Muy importantes. Y hermanos, ahí entonces el planeta también sufre. Se afecta. Y entonces no somos buenos mayordomos. El planeta sufre en todo lugar. Cuando no permitimos tampoco la renovación de animales para nuestro consumo,
se ha tenido que poner vedas. Por ejemplo, el carrucho en Puerto Rico, carrucho en Puerto Rico, que es un alimento ahí importantísimo en las costas. Se ha tenido que poner vedas para la pesca del carrucho. ¿Por qué? Porque ya se estaba pescando demasiados jóvenes. Demasiados jóvenes. ¿Por qué? Porque una voracidad tal que no le importa y no permite que el carrucho se renueve, se desarrolle. Entonces él sufre el planeta. Lo mismo ocurre, mire, la madera de embulla. Escuche, la madera de embulla. ¿Por qué usted se estaba notando que la madera de embulla que estaba llegando era más clara? La madera de embulla madura es oscura, porque no dejaban que los árboles crecieran. Y la deforestación por la desesperación de vender, por el dinero, por el billete, como muy dice aquí el hermano Andrés. Una deforestación y una forma irresponsable de hacer sufrir al planeta. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Por eso el versículo 22 de Romanos 8 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Gime la creación. Gime, hermanos. Ante la voracidad del ser humano, ante la destrucción de lo que Dios nos ha dado, los seres humanos han tenido que poner áreas protegidas para proteger especies en particular, porque si no desaparecen por completo. Sí, el interés ni es la salud, ni el interés es el bienestar del pueblo, de la gente. Es el interés personal, y por eso obviamente eso va a repercutir necesariamente. Ya desde el interés incorrecto ya está repercutiendo en las necesidades de otra gente. Así mismo es, así mismo es. Mire, lo mismo ocurre, escuche bien. Los motores de combustión interna, su utilización básica es la gasolina, ¿verdad? Uh-huh. Que se deriva del petróleo. ¿Por qué usted cree que no ha habido más avance en combustibles alternativos? Por los grandes intereses petroleros, eso lo sabe todo el mundo, hermano. Y entonces no ha habido más avance en eso, para que el ser humano siga siendo adicto al petróleo y a la gasolina y a los derivados del petróleo. Una de las cosas que hacen estos que tienen estos intereses es crear necesidades. Crear necesidades, muy bien. Después que crean necesidad, entonces ya todo el mundo está acostumbrado a eso y no sale de esa situación. No sale de esa trampa. Se piensa que esa es la única alternativa que se tiene. Mira, en eso de crear intereses, lo mismo ocurre con el reciclaje. El reciclaje es una alternativa muy importante para mantener el planeta, que era lo que usaban, por cierto, nuestros jíbaros, el reciclaje. ¿Qué hacían? De los desperdicios de los animales, ellos lo usaban como ¿qué? Como fertilizantes. Como fertilizantes, como abono, ¿verdad que sí? Uh-huh. Entonces reciclaban. La forma de reciclar, ¿verdad? Es volver al reciclaje. Gente que se resiste al reciclaje. Entonces seguimos ¿qué? Creando papel, y para eso hay que tumbar árboles, pero por montón. ¿Oyó, hermano? Por montón. Y entonces tenemos que seguir creando plásticos, cuando tenemos plásticos de más. Cristal, cuando podemos reciclar todos los cristales que hay. Y muchos de estos productos, pastor, como por ejemplo los plásticos, tardan tanto en... Sí, que por eso están tratando de eliminar el plástico de los envases. Exacto. Por eso, y es peor entonces, o sea, cuando no estamos reciclando, lo que estamos haciendo es produciendo... Biodegradable, tardan siglos. Exacto, y entonces lo que hacemos es contaminar más el planeta, hacerle más daño. O sea, así mismo es. Un círculo vicioso. Pero tampoco, y vuelvo a hacer enfatizar, podemos caer en el fanatismo de convertir esto en una religión. Sí. ¿Oyó? Nosotros estamos aquí para velar por el planeta porque somos creyentes. Pero nosotros no adoramos el planeta, nosotros adoramos al creador del planeta. ¿Oyó? Amén. Nosotros no hablamos de la madre tierra, no que madre tierra de qué. Nuestro padre es el Dios verdadero.
La tierra es la creación de nuestro Dios, y nosotros estamos produciendo la creación de nuestro Dios, pero nosotros le rendimos culto al Dios que creó la tierra. Y algunos caen en esos cultos de verdes, los cultos verdes al planeta Tierra. Adoran la creación. Y adoran la creación y vuelven al paganismo. Ajá. Y nosotros tampoco vamos a caer en esa trampita. Nosotros sabemos la separación de lo creado y el creador. Y que nuestro Dios, ¿qué? Trasciende lo creado. Y nos ha dado a nosotros la mayordomía para cuidar de lo creado. Y eso tiene que estar claro. Eso es el mandato cultural. Ese es el mandato cultural. Y en ese mandato cultural que nosotros enfatizamos. Y nosotros como creyentes estamos llamados a eso. A no seguir ensuciando el planeta. A no ser crueles con los animales. A buscar que se renueven los centros de alimentación, los focos de alimentación. Porque en última instancia, hermanos, si no se siembra, si no se pesca, si no se caza en forma responsable, no va a haber alimento. No va a haber alimento, hermano. Y el planeta va a seguir sufriendo. Evitar la contaminación. Eso tiene que ver con la santidad del creyente. Así mismo. Hablando con relación a la pregunta o al comentario que te hicieron ahorita, ajá, pues hay mucha promoción con relación a la santidad del vestido, de los pecados horrendos como la fornicación y el adulterio, pero colamos el mosquito. Exacto, exacto. Y en esta área, entonces, no somos, ahí no hay santidad. Exacto, somos irresponsables. Somos irresponsables. Y al ser irresponsables, la santidad se va por el chorro. Pastor, usted mencionó ahorita 3 áreas importantísimas: siembra, caza y pesca. Uh-huh. Y son las 3 áreas que no queremos trabajar, en las que no queremos trabajar. No queremos hacerlo. O sea, todo que venga de afuera. Que venga de afuera. Pero no queremos realizar ninguna, principalmente la siembra, la agricultura. Claro, pero los que trabajan en eso tampoco los ayudan. Uh-huh. Es el otro problema aquí, ¿verdad? Oiga, qué cosa tremenda esta, qué cosa tremenda. El círculo vicioso. El círculo vicioso. Nosotros estamos llamados a proteger lo que Dios ha creado. Nosotros somos creyentes y este mundo pertenece a Dios. Pertenece a nuestro Dios. Y la creación gime, pero viene un día que la creación va a ser redimida y va a ser llevada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios te bendiga a ti, Dios bendiga a tu familia en esta hora, Dios bendiga a tu hogar, Dios bendiga a tu iglesia, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre ti y sobre tu familia. Dios te bendiga. Dolores de parto hasta ahora. Amén. En esta noche queremos discutir este tema sobre el sufrimiento de la creación, porque hemos visto, ¿verdad?, que es un tema que prácticamente está abandonado en las discusiones bíblicas. Y es importante que veamos, a la luz que nos dice el apóstol Pablo, cuál es la situación de todo lo creado en esta época. La creación, según la Escritura, fue creada buena. Todo era bueno. Pero como dice bien el apóstol Pablo, y como nos dice el libro de Génesis, el pecado entra en una forma abrupta y quebranta el balance que existía en esa creación. Apareció la muerte, aparecieron los cardos, aparecieron los espinos, y por tal razón esa creación fue sumida a vanidad, esa creación fue sumida a corrupción, como nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, a esclavitud. Y ahora mismo todavía somos testigos del sufrimiento de esa creación. ¿Y en qué forma nosotros podemos enumerar ese sufrimiento de la creación?
podemos empezar mencionando la deforestación que ocurre en muchas áreas del planeta. Hace unos años atrás yo estuve visitando Haití por unas misiones que habían allá, hermanos, y Haití está totalmente deforestado. Dios bendiga a los que nos oyen. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios. El tema de hoy, el sufrimiento de la creación. Y buscamos la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículos del 19 al 22. Romanos 8, del 19 al 22. Dice así la Escritura: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con... Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. En esta hermosa noche vamos a tener el tema de el sufrimiento de la creación. El sufrimiento de la creación. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios, la única regla de fe y conducta para discutir este tema tan interesante, el sufrimiento de la creación. En esta noche me acompaña el diácono Ángel Carrasquillo. El Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Y el hermano Andrés Martistado. Es un país empobrecido no solamente por los sistemas económicos y políticos que hay allí, sino también empobrecido porque su ecología ha sido destruida por la deforestación. Nosotros vemos también crueldad contra los animales. Una crueldad que algunas veces es indescriptible. ¿Cómo es capaz el ser humano de destruir la vida sin ningún razón, que solamente gozar la muerte sin escrúpulos de un animal? Vemos cómo entidades, sistemas económicos contaminan el planeta.